es adecuado el propio concepto, el concepto mismo de participación, entendido como participación distante de la política. Porque en definitiva bien podríamos decir que, haciendo un poco como una metáfora, el sistema de participación ciudadana viene a ser así como un caballo de Troya dentro del sistema de la organización de los partidos políticos. Porque está conspirando permanentemente con, y está dentro de, porque está pensado como sociedad civil ajena a la política, lo cual de alguna manera no deja de ser siempre falso. Entonces, está construido sobre una falsedad, y esa construcción falsa es la que tal vez nos está creando unos problemas de la propia comprensión del lugar, del Consejo de Participación, de los delegados ciudadanos y la legitimación que los partidos políticos no son capaces de producir. Porque los partidos políticos hacen un ejercicio por el cual lo que menos quieren ser son políticos. Soy ciudadano. La política se reclama como ciudadana y no como política. Para evitarnos esta crisis que usted acaba de determinar. Y usted la ha sintetizado dentro de lo largo de su intervención. Pregunto, ¿cuál vendría a ser las cimientas básicas para evitar toda esta crisis, toda esta desconfianza que se ha generado en el transcurso de la cultura política y la cultura del derecho? ¿Cuál vendría a ser las cimientas establecidas? ¿Puedo yo indicar que tal vez sean intervenciones ante los movimientos clasistas que deberían tener un rol protagonista? Las juntas parroquiales, para que de esta manera pueda establecerse cimientas con un gran fortalecimiento de confianza para crear en sí un robustecimiento de lo que es la cultura del derecho y la cultura política. Dos cosas muy precisas, tal vez pidiéndoles un poco, estoy con el tiempo medio justo. El asunto es yo no hablaría de una crisis general del sistema político, estoy hablando de una crisis más bien general del sistema de representación como el más problemático, y ciertamente tal vez uno de los caminos, creo que esta necesidad de juridificar la política, no judicializar la política, que es distinto. Juridificar en el sentido de darle razón al hacer político es tal vez el reto más importante, un reto que se juega más allá de la declaración y que yo creería debe apuntar sobre todo a construir institucionalidad. Creo que la construcción de institucionalidad es el mayor reto a la hora de la legislación, una institucionalidad sólida. Y la propia Asamblea debería plantearse como uno de sus retos más importantes, a pesar de este dato difícil, de la tarea tan incómoda de ciertamente construir una institucionalidad y ser un referente de credibilidad de la sociedad en afirmar su propio rol
y el rol fundamental de la Asamblea, sin duda alguna, es el rol constitutivo de la norma. El momento de constituir la norma es donde la Asamblea juega su propia función, su propio rol. Cuando la Asamblea renuncia a su labor constitutiva, porque sin duda alguna tanto la iniciativa cuanto la eficacia de la norma comparte con otros órganos, el ámbito constitutivo es ciertamente su ámbito propio en donde no puede renunciar. ¿Puedo? Vamos a escuchar las preguntas en conjunto para que pueda dar una respuesta general el doctor Orellana, que tiene que salir. Empecemos por aquí, por favor. Las preguntas, por favor, sumamente concisas. Por favor, doctor. Quisiera que dentro del proceso de constitucionalización de los derechos, quisiera que se amplíe lo relacionado a la estructura orgánica, que según usted es donde se radica la problemática. Quisiera que amplíe su exposición al respecto y, según su opinión, cómo podríamos los funcionarios de la Asamblea ser más activos en la solución de aquellos. Gracias, doctor. El siguiente, ¿alguien más de este lado? ¿Nadie más? Usted, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Palacios. Yo quisiera hacer una pregunta y más que todo basándome en lo que tú, Tarquino, decías, he anotado algunas precisiones tuyas y me caben algunas dudas por mi profesión. Yo soy economista, a lo mejor aquí hay bastantes abogados y a lo mejor entienden más que lo que yo entiendo. Es porque me golpea algunas cosas que suceden constitucionalmente y a lo mejor por mi incapacidad de entender el derecho no las comprendo muy bien. Pero tú te basabas en algo que era relevante, ¿no? Decías que la Asamblea es el lugar en donde se cumple el producto de una racionalidad. O sea, entendiendo, lo poco que puedo entender en esto es que se debe aplicar la Constitución racionalmente. Eso es lo que yo entiendo. Por otro lado, dices que la residencia de la soberanía está en la Asamblea y no en las mayorías, lo cual es bastante entendible, porque estamos hablando de un órgano en donde están representadas las mayorías, las minorías y todos los grupos que llegaron de una u otra manera a tener una representatividad en el órgano legislativo. Por otro lado, dices que hay que constitucionalizar el derecho en función de un control constitucional que tú decías que lo han hecho por coger un omnímodo en la Corte Constitucional. Y algo importantísimo que decías, que es el Estado constitucional es de derecho y de justicia. Espero no haber entendido mal lo que tú habías manifestado. Y planteaste una pregunta, pero no diste la respuesta. ¿Cuál fue? ¿Hasta qué punto se está convirtiendo los actos políticos en leyes? Y pregunto esto nuevamente haciendo un énfasis en mi profesión de economista. ¿Cómo tú interpretarías, y primero, si nos podrías dar la respuesta a la pregunta que tú mismo planteaste, que yo estoy 100% de acuerdo en lo que dices, que los actos políticos se están convirtiendo en leyes? Pero para coger algo… Por favor, concrete su pregunta, le ruego, porque el doctor tiene que salir y tenemos que dar la palabra a los demás. Sea tan gentil, por favor. Claro, solo era importante los antecedentes, porque si no, no hubiera tenido razón la pregunta. Quisiera que por favor tú me ayudes, en función de tu conocimiento constitucional, interpretando el artículo 301 de la Constitución, que realmente, y lo voy a leer textualmente, donde dice: solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. El resto es irrelevante. No, mi profesión no me da capacidad de entender eso. Necesito que por favor alguien me lo pueda explicar, y en este caso tú, que tienes todo el conocimiento del caso, te agradecería mucho. Gracias. De este lado, por favor, sumamente conciso. A ver, Gabriela.
Doctor Tarquino, dentro de lo que usted nos ha hablado, ¿cuál es el papel de la Asamblea en el punto de la fiscalización, en el marco de esta crisis a la que usted se ha referido? El rol fiscalizador de la Asamblea. Por favor. Doctor, usted hablaba que la arista principal que ahora la Asamblea tiene, que la ley está alejándose más del legislativo y acercándose más al ejecutivo. ¿Esto es algo que ya se vino dando con en el 79? ¿Es algo que ya se vino dando en el Congreso del 79 o es algo que ha nacido en esta nueva Asamblea del 2008? El doctor Vega y terminamos con un comentario del doctor Tudela. Gracias. Doctor, disculpe, usted habla de un derecho vivo, una ciudadanización, construir ciudadanía, yo lo entiendo, ¿no es cierto?, como fortalecer las acciones, actividades ciudadanas para fortalecerla como tal, ideas, opiniones, experiencias, la creación de una cultura jurídica en la cual la sociedad directamente pueda reclamar. A la vez hablamos de que se necesita una rigidez constitucional que dé confianza y seguridad jurídica. Pero me pregunto yo, esa misma rigidez tuvimos antes en la época de los partidos tradicionales, y llegó un momento que se agotó el sistema, o sea, ya nadie le creía a los partidos y la garantía legal pues no interesaba mucho, porque parecía que estaban las cortes de toda instancia de resolución tomada, en fin. Pregunto yo, ¿será que nos conviene algún modelo como de identidad inacabada aplicado a la cultura jurídica del país? ¿Sí? Para no cortar, para no mutilar ese proceso de ciudadanización y a la vez permitir la garantía jurídica. Doctor Tudela, por favor. No, simplemente expresar una conformidad casi general con todo lo que ha dicho el ponente, pero también una discrepancia muy puntual. Yo creo que sí es una crisis general, es decir, no es solo una crisis de la democracia representativa, de la representación. Sí, y simultáneamente estamos diciendo que los partidos juegan a no ser políticos para que no les confundan con la política. Si simultáneamente estamos diciendo que los nombramientos los hacen asambleas de ciudadanos para que no lo hagan los políticos y no esté contaminado.